No se estaba grabando. Va. Porque la puse en stop cuando porque entré más temprano. Ya. Por favor, eso, chicos. Yo siempre entro a veces más temprano y para que no tengamos vacío, a veces le pongo pausa. Les pido a todos, no solo al delegado o a la delegada, que me ayuden a revisar que todo que se esté grabando. Bueno, ya hemos visto vamos a hacer un recapitulativo justamente para el video, ¿ya? Hemos visto cuál es el contenido del curso, hemos visto que tenemos 5 módulos. En el primero vemos la introducción al derecho ambiental, cómo surge, qué es el derecho ambiental, por qué hay tantos tratados internacionales, cuáles son los principios. En el segundo módulo, cuál es la arquitectura que se ha diseñado el Estado peruano para tratar los temas ambientales y el rol que tienen el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y los otros sistemas, con énfasis en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el que nos permite, que regula la obtención de las certificaciones ambientales, y del CINEFA, la regulación del CINEFA, que viene a ser y luego tenemos el otro que es el tema el CINEFA, que es el sistema a través del cual se hace el seguimiento de las acciones, de las obligaciones ambientales. En el tercer módulo vemos todo lo que es la regulación de las actividades económicas en específicos, porque evidentemente no es lo mismo regular actividades mineras que regular actividades de servicios o de infraestructuras. Entonces vamos a ver cómo están reguladas estas actividades de manera general. Y después idealmente debemos terminar todo hasta aquí para dar nuestro examen parcial, culminando el módulo 3. Y luego el módulo 4, en él vamos a abordar todo lo que son los recursos naturales y luego vamos a analizar el marco jurídico específico que existe el marco jurídico específico que existe para los recursos en especial, ¿no? Tenemos el tema de diversidad biológica, el tema de las naturales protegidas, todo lo que es la gestión forestal y de fauna silvestre, que son parte del patrimonio forestal de la nación, cómo están regulados los recursos hídricos y cómo está regulado el tema del aire, y específicamente aquí vamos a aprovechar para ver cómo se está regulando el tema del cambio climático en nuestro país. Y el último módulo está dedicado a los derechos de acceso que tenemos los ciudadanos en materia ambiental, que están vinculados al tema de participación ciudadana y acceso a la información y justicia ambiental. Aquí vamos a hablar un poco del acuerdo de Escazú. Si bien es cierto, el Perú no lo ha ratificado, es un acuerdo importante que tenemos que tener mapeado. Y luego, y eso es todo, ¿no? Tenemos, como les decía, este es un curso de sexto ciclo, el cuaderno de evaluaciones está compuesto por 7 evaluaciones. La evaluación diagnóstica ya no tiene un peso, pero es importante darla porque nos permite saber cuál es el nivel, cuáles son los conocimientos previos con los que ustedes llegan al curso. Les he dicho que la vamos a tomar la próxima semana, en los primeros 15 minutos. Es un cuestionario simple para saber qué es lo que ustedes saben. Y luego las siguientes evaluaciones que tenemos son los 2 controles de lectura, uno que se va a dar en la semana 6, que es la semana del 4 de mayo, y el segundo que se va a dar en la semana 13, que es la del 19 de junio. En ambos casos hay una lectura asignada que va a ser colocada en el Canvas. En el primer caso es la que nos habla de la vinculación entre la fiscalización ambiental, el CINEFA y el CIA. Y en el segundo caso es el reporte de Naciones Unidas, del reportero de Naciones Unidas en en derechos humanos, que hace la vinculación de por qué el cambio climático es una de las mayores amenazas a los derechos humanos
hoy por hoy y por qué se tiene que abordar desde la mirada de los derechos humanos. Ahora, les voy a explicar qué comprende nuestra S3 y nuestra S4 al detalle en la próxima diapositiva. Y finalmente tenemos el examen final, que yo lo tomo de manera oral y que representa el 15%. Aquí entran todos los cursos que desarrollamos en el todos los temas que desarrollamos en el curso. A ver, ¿qué tenemos sobre la evaluación formativa, que representa el 20%? El protocolo y la rúbrica los voy a colocar en el aula virtual. Se los voy a explicar con detalle en la clase práctica, porque nos gana el tiempo. Y vamos a ver, acá se les va a asignar un tema sobre el cual vamos a investigar. Les voy a explicar cuáles son las preguntas orientadoras y cuál es la estructura mínima básica de referencia que deben tener. Y luego vamos a tener que presentar, necesito que recordemos estas fechas. La semana 6, que es la semana del 4 de mayo, vamos a presentar nuestro primer avance, que normalmente es la definición del caso de la problemática, ¿no? Para saber dónde estamos y cuáles son los primeros avances del trabajo. En la semana 14, que es la semana del 26 de junio, vamos a hacer la presentación del segundo avance, que ya es casi un trabajo final, donde van a hacer una preexposición. Esa preexposición no tiene nota, y lo que hace es, la idea de este examen es, de esta exposición es ver cómo han desarrollado su trabajo, dar una mirada previa, hacer retroalimentar, darles puntos en los que se puede hacer mejoras, para que la siguiente semana, que es la semana 15, ya hagamos la entrega final y la exposición de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a la semana 15. ¿Qué más? Tenemos otra nota que es importante, es la del S4, que son las prácticas, pero que no solamente muchos, a partir de tiempos aparte, lo que he visto es, no solamente son los trabajos en clase que vamos a desarrollar en nuestras prácticas, que se desarrollan de manera grupal. Los grupos son establecidos en la primera sesión práctica. Como ustedes el día jueves vamos a armar estos grupos. Se van a desarrollar estos grupos se arman de manera aleatoria. No los armo yo, no los arman ustedes, los arma el algoritmo de Zoom. Normalmente suelen ser 12 trabajos grupales. Este número depende, pero normalmente suelen ser 12, pueden ser 11, pueden ser 10, dependiendo cómo vamos avanzando. Pero es lo importante. Luego tenemos todos los trabajos, absolutamente todos los subimos, todos al aula virtual. Todos los trabajos prácticos tienen que materializarse, ya sea en un PPT, en un Word, puede ser formato PDF, lo que quieran, pero tiene que subirse al aula virtual. Todos tienen que subirlo al aula virtual. Y luego tienen que considerar que eso que vamos a desarrollar ahí también lo vamos a tomar en cuenta para dar los exámenes, tanto parcial como final. Necesito que vengan, es importante, si van a faltar eventualmente, prefiero que falten estas clases teóricas, las clases prácticas son súper importantes. Y una cosa que es súper importante es que participen. Necesito que me hagan, no, es cierto que la participación en clase no existe como tal en el sílabo, pero sí es importante porque a mí me permite saber cuál es vuestra opinión, cuáles son el nivel de conocimiento y cuál es su posición crítica respecto de los temas que estamos desarrollando. Yo voy a ir
a medida que yo voy avanzando en las clases teóricas, voy a decirles cuándo voy a hacer intervenciones con puntaje y voy a ir llevando en mi registro quiénes hablan y quiénes no. Todo esto, más las bitácoras que vendrían a ser los cuadernos que ustedes pueden desarrollar de la forma que quieran para el curso, que puede ser. Yo prefiero personalmente que lo hagan a mano, que son las notas con las que ustedes que van a tomar a partir de las sesiones de curso y a partir de del estudio del material propio del curso, y que me van a presentar la semana, espérenme, quiero ver, la semana 14. Miren, normalmente cada uno hace su trabajo. Para la semana 14 simplemente me muestran su cuaderno junto con la evaluación, con la preentrega del trabajo final. Entonces, yo voy a revisar eso la semana 14. Y la nota del S4 va a estar integrada no solamente por el hecho de haber presentado todas las prácticas, sino por el hecho de que me presenten. Voy a tomar en cuenta la participación en clases, voy a tomar en cuenta los trabajos y voy a tomar en cuenta las bitácoras. Todos esos elementos van a ser sumados y con eso yo voy a poder sacar la nota que va a ser mi S4. Y luego, y eso es todo. Vamos a esperar 5 minutos como máximo para iniciar las clases. No sé, máximo 7:50 estamos empezando clase. Voy a empezar tomando lista. Bueno, 10 minutos. En este caso nosotros tenemos dos grupos nuestras clases están divididas en dos grandes bloques, entonces no va a ser necesario que tenemos que tomar break. La participación que pido de los alumnos es activa, esto no es un monólogo. Pido respeto tanto para sus compañeros como para mi persona. Está terminantemente prohibido que me contacten vía celular, excepto en el caso de los delegados. Cualquier comunicación que quieran establecer con mi persona, lo hacen a través de mi correo electrónico. Puede ser el de la universidad, que es la primera letra de mi apellido, la primera letra de mi apellido, de mi nombre y luego mi apellido, msomocurso@cientifica.edu, o mi correo personal, que es miriam.somocurso@puc.edu.p. Ahora tenemos que escoger a 2 delegados. Les voy a pedir que vamos a aprovechar saben todos lo que hacen los delegados. Necesito un delegado y un subdelegado, ya lo saben. Tienen que ser personas que están en el tercio. Son las personas con quienes yo me comunico de manera constante por correo o por WhatsApp, por si hay alguna, para coordinar con el canal, son los interlocutores entre ustedes y mi persona. Mis delegados tienen que crear un grupo de WhatsApp, ¿no? Es lo más eficiente. Y bueno, tienen que estar atentos a las comunicaciones que yo les pueda dar, o para que me transmitan los mensajes de sus compañeros, y bueno, saben que tienen que asistir a las reuniones de delegados. Necesito voluntarios o que los elijan por votación. Es lo que yo es lo que yo había escuchado, que sí tenían que ser parte del tercio, pero era A ver, pónganse de acuerdo, me voy a ausentar, miren, son las 8:27, les voy a dar 5 minutos para que se pongan de acuerdo, y de paso que voy a aprovechar para confirmar si efectivamente tienen que ser del tercio. ¿Ya? Pónganse de acuerdo.
Ya, chicos. Ya tenemos delegado, delegada. Hola. ¿Todo bien? Sí. Hoy alguien que está hablando con el chat, ¿no? Miss Escrito. Profesora, me pareció que la alumna María Fernanda se ofreció como voluntaria. Ya, pero necesito 2 personas. María Fernanda sería una. ¿Quién más? Luz Mireya, profesor. Mireya, ¿dónde estás, Mireya? Mireya, ¿estás por ahí? Voy a aprovechar mientras terminan ¿Sí la de escucha? ¿te escuchan? Ya, voy a aprovechar para llamar lista. Pues es que, a ver. Tengo a Miguel Alejandro Alemán. Presente, buenas noches. Buenas noches. Luego tengo a Kiara. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Jennifer. Xiomara Castro. Miguel Ángel Caguantico. Presente. Miguel Ángel Pérez Cuscaño. No, soy ¿No? de Madre de Dios. La de Madre de Dios, pero bueno. Caguantico es apellido Cuscaño. Sí, es de parte de mi papá. Ajá. Ya. Emily Nicole Copa. Ok. Lisette Corimán Yacano. Valeria. Presente, Perdón, presente, profesora. Valeria, me he comido tu primer nombre, perdóname. No se preocupe. Micaela Alexia Serna. Presente, profesora. Gracias, Micaela. Nayeli Ángela Cuchillo Huilcaya. Gracias. Diseta Nelsi Cule. Presente, profesora. Gracias. Armando Ángel Cuya Puma. Presente, profesora. Gracias. Sebastián Marcelo del Castillo Torrejón. Patricia Milagros Díaz. Presente. Gracias. Josap Noé Diestra Castañeda. Presente, profesora. Gracias. Juan José Fernández. Sebastián Fernández. Sebastián, yo Presente, sí, profesora. Presente, profesora. Buenas noches. gracias. Buenas noches. María Fernanda. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Luego tengo a Johan. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Luego tengo a Eugenia Andrea González. Presente. Gracias. A Daril Josué Hernández Timaya. Dayana Hidalgo. Dayana Isabel Hidalgo. Presente, profe. Gracias. Julia Valentina. Buenas noches, presente, profe. Muchas gracias. Luego tengo a Sebastián Fernando Lloclia Quispe. Michael Matos, no, Tamara Michael, perdón, Tamara Michael Matos Copa. Presente, profesora. Gracias. Luego tengo a Jason Yamir Medina Castro. Kimberly Naomi Muñoz López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Verónica Rocío Navarro Rojas. Elías Noé Pimentel, Pablo.
Presente, profesora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Luz Mireya Quispe Guamán. Presente, mis buenas noches. Gracias. Abel Gabriel Quispe Pinedo. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Mireya Flaviana Reyes Morales. Presente. Gracias. Maricielo Alessandra Saldaña Romero. Buenas noches, presente. Gracias. Carlos Alfonso Sánchez González. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Luciano Julián Sarmiento Ramos. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Alessandra Sherman Álvarez. Presente. Gracias. Está bien, ¿no? Dicho Sherman. Sí, Sharon. Sherman, ok. Abigail Tafur Ramón. Presente. Gracias. Kelly Ventura Tello Vargas. Efraín Gerardo Tiracaya Castellanos. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias, Efraín. Valeria Alejandra Vázquez Fariana. Presente, profesora. Y Catherine Xiomara Vilchas Ramírez. Presente, profesora. Buenas noches. Ya, ¿alguien? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, 9 que están ausentes. ¿Quiénes? Castro Mercado, puso mi asistencia. Sí le contesté, no sé si le habrá puesto. Ah, no te puse. Ya, pues, ¿quién más? Profesora del Castillo también, no se me escuchó, creo. Ya, sí, no te escuché, tienes razón. ¿Alguien más? A ver, Emily Nicole Copa, Juan José Fernández, Daril Hernández, Sebastián Lloclia, Jason Yamir y Verónica Navarro. Ay, Kelly Tello. Hablen ahora o callen para siempre. Sebastián Llobia, presente. Ya, muy bien, Sebastián. Ok. ¿Alguien más? No. Hablen ahora o callen para siempre. Ya, asumo que no hay nadie más. Nicole Copa, está hablando por el... ¡Ah! No, ¿por qué? Te he borrado toda mi lista. Maldito Educanet, ¿por qué haces esto? A ver. No, no está. Ya. Bueno, creo que ya. A ver, ojalá que ahora sí guarde. Ah. Ya, mi delegado, ¿quién es mi delegado? Mi delegada es María Fernanda, ¿no? Y Mireya. Ya Mireya se ha aceptado, no le he visto. ¿Dónde está? Sí le contesté, profesora. ¿Le he contestado? Ok, ya, entonces va a ser mi subdelegada. Bueno, igual la subdelegada y la delegada es... Las dos las tengo en el mismo grupo de WhatsApp, así es que... Espero que ahora sí guarde. No me haga. Ya, chicos. Tenemos media hora para avanzar nuestra primera clase y es larga. Pero bueno. Claro, vamos a correr ya. A ver. ¿Me confirman que ven mi pantalla? Sí, profesora. Okidoki. Empezamos con nuestra primera sesión. Ya. Módulo 1.
Sesión 1, Derecho y Medio Ambiente. Para entender lo que yo quiero que se lleven de este curso, de esta clase es, entendamos qué es el derecho, bueno, y medio ambiente o el ambiente que ustedes ya lo conocen. ¿No? Entonces vamos a, ¿cuáles son las preguntas guía que nos van a ayudar a, que deberíamos poder resolver al final de esta clase? Es saber qué relación existe entre el derecho y el ambiente, cómo se define en consecuencia el derecho ambiental, cuáles son sus características. Y bueno, más adelante vamos a hablar de cómo y por qué surge el derecho ambiental, cuáles son los principios de este derecho ambiental, cuáles son las principales normas ambientales, pero eso ya lo vamos a ver en la segunda clase, desde el módulo. Primero, antes de hablar de derecho ambiental, tenemos que tener claro qué es el derecho y qué es el ambiente. Casi todos son, a ver, una encuesta rápida. Díganme quiénes son de, a ver, vamos a crear un pool rapidito. Choice one, va a ser, quiero que me digan de qué carrera son. Ya. Porque me ha pasado que hay chicos, si es un curso de ingeniería ambiental, también puedo tener chicos de turismo, y también puedo tener chicos de, ¿qué otra carrera? Arquitectura. Es que necesito saber. No sé si hay abogados todavía, mis chicos de derecho. Normalmente no deberían haber chicos de derecho. Ahí está María Fernanda, ya les creo el grupo. Gracias, María Fernanda. Quiero que, al toque. Sí, ok. Ya, a ver, respondan por favor la... Solo tengo 26, somos 35. ¿Dónde están los otros 9? No, 34, porque no me cuento ni. Ya. No sé, hay 3 ausentes, pero no hay 2 ausentes. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Bueno, ya. El grueso, como siempre, tengo 17 chicos de ingeniería ambiental. Y luego tengo 9 chicos de turismo. Ok, eso es un poquito alto. No es lo único que tengo tantos. Y 5 futuros arquitectos planeadores del urbanismo peruano, que tanto necesitamos que sea sostenible. Es que bueno. ¿Ah? Ok, ya decía yo, no estás hablando. Ok. No te preocupes, ya vas a venir a dictar. Universidad Biológica. Ya chicos, cuando hablamos de derecho ambiental, primero tenemos que saber qué es el derecho. El derecho puede entenderse desde 2 puntos de vista. O sea, es una palabra, cuando hablamos de la palabra derecho, nos vamos a ver que es una palabra que tiene muchos significados, ¿no? Desde el conjunto de normas que rige una sociedad, pero también puede ser los derechos que tenemos como individuos, o también puede ser la disciplina que estudiamos los abogados, o hasta el hecho de que algo que esté derecho, ¿no? Que está recto. Pero de todos esos conceptos o esas definiciones que se les dan a la palabra derecho, me interesa que nos quedemos con 2. Vamos a empezar
por el hecho, así, de manera muy general, vamos a empezar diciendo que el derecho viene a ser todo el conjunto de normas, ¿no? Y ojo, no solamente las normas, sino también los principios, y por eso es que es importante que sepan cuáles son los principios ambientales, del derecho ambiental, por ejemplo, que regulan el comportamiento de las personas, que nos dicen qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo se debe hacer, y demás cosas, en un caso concreto. Y es muy importante porque es gracias al derecho. El derecho es una herramienta, es uno de los instrumentos a los que ha recurrido la sociedad para poder asegurar que podamos vivir en armonía, podamos vivir en paz, ¿no? Entonces es un instrumento, dicen, de paz social. Y lo ideal es que se cumpla. Entonces acá vamos a hablar de dos. Y dentro de eso vamos a ver que también dentro de este mundo del derecho hay dos grandes definiciones, ¿no? Lo que se conoce con el nombre del derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo, que vendría a ser el derecho positivo, que está encarnado en todas las leyes, en todas las normas, en todo ese conjunto de normas que existen en un ordenamiento jurídico y que son los que van a regir las relaciones que existen dentro de una sociedad. Y incluso para que estas normas sean eficaces, se puede utilizar a la coacción, al uso de la fuerza para lograr que se viva en paz, en armonía, para lograr alcanzar la justicia. Entonces ahí tenemos ese conjunto de normas, ese conjunto de leyes que viene a ser el derecho positivo. Pero el derecho, y normalmente estas normas se dan ¿para qué? Para proteger los derechos subjetivos. ¿Y qué son los derechos subjetivos? Los derechos subjetivos son ciertas facultades, ciertas potestades, ciertas prerrogativas que se reconocen a un determinado sujeto de derecho por el simple hecho de que es sujeto de derecho. El principal sujeto de derecho, ¿quién es? El ser humano. Pero también pueden ser las empresas, las personas naturales, que somos los individuos, como ustedes o como yo, pero también pueden ser las personas jurídicas, que pueden ser las empresas, o sea, que pueden ser personas jurídicas que tienen fines de lucro, por ejemplo, las empresas en todas sus formas, ¿no? Las sociedades anónimas, demás, pero también pueden ser las personas jurídicas que no tienen fines de lucro, por ejemplo, las asociaciones, los comités. Esos son sujetos de derecho. Entonces vamos a ver que a esos sujetos de derecho, pueden ser las personas o las empresas, las asociaciones, la ley les reconoce ciertos derechos, ¿no? Los más conocidos son los derechos que se les reconocen a las personas. ¿Y cuáles serían esos derechos que, por ejemplo, se nos reconoce por el simple hecho de ser personas? ¿Algunos se les viene a la cabeza? Derecho a la vida. Primero, el derecho a la vida. ¿Qué pasa si alguien viene y nos quita la vida de manera arbitraria? Le decimos, ay, muy bien, felicitaciones. No, No, se va preso. Ya preso, ¿no? Hay normas que nos dicen, tenemos que respetar la vida de las personas. Y si es que alguien no cumple con eso, puede recibir sanciones, ¿no? Y una de las sanciones, ¿cuál sería la sanción en este caso? Restringir la libertad del que causa eso. Otro derecho que se les venga a la cabeza que tenemos las personas por el hecho de ser personas. La libertad. La libertad. derecho a libertad de expresión. La libertad de expresión. Perdónenme que estoy media somnolienta, pero recién he regresado de viaje y estoy todavía con el jet lag. Así es que para mí en mi cuerpo son las 3 de la mañana. Así es que estoy media zombie. Se ríen, ¿quién hacía el malo? Se ríe. Pero así media estoy luchando con mi cuerpo. Por favor, disculpen si por ahí se me escapa un bostezo. Ya, tenemos el derecho a la libertad. ¿Qué otro más? La libertad que tiene muchas manifestaciones, ¿no? Desde la libertad de tránsito, por ejemplo. ¿Qué pasó en la pandemia?
¿Qué pasó con la pandemia y el derecho a la libertad? Todos podíamos salir a la calle porque No, nadie puede salir de su casa. ¿no? Excepcionalmente, en circunstancias como la que fue la que se dio cuando hubo este tema de la pandemia, es que el Estado puede restringir derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, ¿no? Y la libertad de tránsito. Por eso es que teníamos que quedarnos en nuestra casa. ¿Qué otros más? ¿Qué otro derecho fundamental más? Ya hemos hablado de la vida, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, también mencionó uno de sus compañeros. ¿Algún otro? ¿A la educación? El derecho a la educación. Muy bien. ¿Qué otro derecho? El derecho a la salud. El derecho a la salud. Eso es súper importante porque está vinculado a los temas ambientales. ¿Ustedes creen que está vinculado a temas ambientales o no? ¿Puede influir el ambiente en la salud de las personas? Sí. Influye Sí. mucho. Influye mucho. Okay. El derecho a la salud, el derecho a la libertad. ¿Qué otro más? El derecho a la igualdad de trato, igualdad de oportunidades, ¿no? A la no discriminación. ¿Qué otro más? ¿Algún derecho más? ¿No puedo meterme a la casa de mis vecinos sin que me inviten? Un derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad. Bueno, en el caso concreto que les estaba dando ese ejemplo de si me puedo meter en la casa de mis vecinos, normalmente no, porque hay el domicilio que está vinculado a la privacidad de las personas, tiene una prerrogativa que es inviolable, ¿no? La inviolabilidad de domicilio, porque es tu esfera más íntima. Entonces la ley lo protege y te da... Y hace que el domicilio sea inviolable. Porque para entrar al domicilio de alguien, ¿qué necesito? Un permiso por las autoridades. Un permiso del juez. Que te diga, que justifique por qué tú tendrías que ir tener que entrar, ¿no? De esa forma. Esos servicios se dan a la hora de desalojar una propiedad también. ¿Puedes repetir, por favor? No, profe, ¿se me escucha? No te he escuchado. Pero ya, bueno. Bueno, es que no sé por qué te escucho con él. Se me ha ido el internet, profesor, estoy de celular. No hay internet. He escuchado solo eso. ¿Alguien ha escuchado? Tradúzcame. Ya, bueno. Eso. Ahora, eso es lo primero. Tenemos que entender. Cuando hablamos de derecho, me interesa que lo entiendan en un concepto amplio, porque por un lado es el conjunto de estas normas, pero también, dependiendo del contexto, puede que se esté haciendo referencia a las facultades que tenemos, a esos poderes, esas atribuciones que se nos reconocen, tanto a las personas individuales como a las empresas. Y otra cosa que es importante saber cuando hablamos de derecho es recordar, porque se supone que eso deberíamos saberlo desde el colegio, ¿no? Lamentablemente creo que ya no nos lo enseñan, es que es el Estado, ¿no? ¿Quién es el que dicta estas normas? Normalmente es el Estado. Y para eso tenemos que recordar que el Estado, ¿cómo está constituido? Para que un territorio, para que algo sea considerado como Estado, tienen que reunirse 4 elementos básicos. Que son, tiene que existir un territorio, en el caso es
pues, nuestro mapita del Perú, por eso está ahí. Tenemos el territorio peruano. Tiene que haber una población. ¿No? Son los 32 millones de peruanos que vivimos en el Perú. La soberanía, que es el hecho de decidir qué es lo que podemos hacer sobre nuestro territorio. Y el gobierno, que vendría a ser la forma como hemos decidido que se va cómo se va a conducir el país, de qué forma se va a conducir el país. ¿Qué necesitamos o qué tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, en el caso del Perú, sabemos que tenemos nuestro territorio, tenemos población, y lo que es importante es saber ¿no? Que tenemos un gobierno que se caracteriza por ser, nuestro estado se caracteriza por ser ¿qué? Es una república, eso significa que no es una monarquía, eso significa que vamos a elegir a nuestros representantes. Es soberano, eso significa que nosotros vamos a decir qué es lo que sucede dentro de nuestro territorio. Es democrático, porque eso significa que cuando tomamos decisiones se va a respetar la decisión de la mayoría. Y es representativo porque una de las formas o uno de los lugares a los que quienes nos van a representar son elegidos de acuerdo a ciertas normas que permiten, por ejemplo, traer la voz de varios, representan la voz de los distintos puntos del territorio. No solamente están concentrados, por ejemplo, los representantes de Lima, sino tienen que ser representantes de las distintas regiones. O sea, ¿eso qué significa? Ya les he dicho, ¿no? Es republicano porque nosotros estamos gobernados por un presidente, no somos una monarquía, nosotros elegimos a nuestras autoridades. ¿Cuánto tiempo dura el mandato presidencial, chicos? ¿Quién me dice? 5 años. 5 años, muy bien. Bueno, somos representativos, eso lo demás. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Otra cosa que es importante es que cuando hablamos del Estado, el Estado, cuando hablamos de las teorías de cómo se forma el Estado, hay varias. Una de las más aceptadas es la que habla del contrato social, que fue propuesta por este señor que está aquí, que es Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué es lo que decía él? ¿No? Que en realidad se ha visto la necesidad, el hombre ha visto la necesidad de tener que otorgar a alguien el poder para que pueda conducir algo a un pueblo, ¿no? Conducir el Estado. Entonces, aquí vamos a ver que cada uno le va a ceder ciertas libertades a este Estado y en nombre de eso el Estado va a actuar en pro del de todos, ¿no? Va a recibir, va a darle, va a generar, va a buscar el bienestar social, el interés social, ¿no? Entonces, eso es importante. El fin del Estado es salvaguardar el interés general, ¿no? Y la lógica es que los representantes que elegimos tengan que trabajar para ello, no que hagan lo que quieren, como quieren y porque quieren. Otra cosa que también tenemos que considerar es que el Estado, que engloba todo el poder que existe detrás de él, vamos a ver que existe la necesidad de que a lo largo de la historia se ha visto que si alguien ejerce el poder, si el poder es ejercido solo por una autoridad, puede
y si es ejercido sin límites, pueden, eso da lugar a que exista, a que se abuse del poder. Entonces hay otro personaje que también, del cual seguramente han hablado, que es Montesquieu, el barón de Montesquieu, que justamente ambos son personajes de la época de la Ilustración francesa. Lo que hicieron, lo que propuso Montesquieu, es que para que no evitar este abuso de poder, lo que se hace en las sociedades contemporáneas, en las nuevas repúblicas, es que el poder no sea ejercido por una sola autoridad, por una sola persona, como lo que pasaba con el rey, por ejemplo, con el monarca francés que fue derrocado con la Revolución Francesa, con Luis XIV, sino lo que va a pasar es que el poder tiene que dividirse. Y por eso es que tenemos, según la teoría de Montesquieu de la división de poderes, dentro del Estado tienen que existir ¿cuántos poderes? 3. 3 poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Judicial, legislativo y Ejecutivo. ejecutivo. Ejecutivo, exacto. A ver, ¿el poder legislativo quién es? Ahora empezamos a aterrizar esto a nuestra vida peruana. El que es establece las leyes. el legislativo? Perdón, creo que, a ver, ¿legislativo quién es? El que establece las leyes, el Congreso. El Congreso, exacto. El ejecutivo, Presidente, el presidente. ¿Por qué se le llama ejecutivo? porque ejecuta los planes o Los acciones sobre el planes y hace territorio. cumplir las leyes. Y el judicial, El Poder Judicial. el poder judicial, los jueces, ¿no? ¿Y por qué resuelve el poder judicial? Resuelve las posibles discrepancias que pudiesen haber a la hora de aplicar las normas, o cuando alguien no quiere reconocer algún derecho que está reconocido por las normas, o cuando el Poder Ejecutivo no quiere. Bueno, hay varios momentos, ¿no? Esto es importante. A ver, ahora vamos a ver este mini videito. A ver, confírmame si. Las sociedades humanas siempre... ¿Se escucha? Creo que no. Creo que tengo que compartir. Sí, escucho. ¿Se escucha? Ok. Ok. Ya, a ver, veamos este videito chiquitito, ¿ya? se han organizado políticamente. En los tiempos modernos, ha primado la institución de un Estado para la convivencia pacífica y la defensa de sus ciudadanos. Pero primero, hablemos de qué se entiende por Estado. Este es la organización de una sociedad que tiene 4 elementos importantes: el territorio, una población con características comunes, soberanía sobre su sociedad y un gobierno conformado por instituciones en manos de autoridades. Según el artículo 43 de la Constitución, nuestro Estado es una república democrática, social e independiente. Ahora, este no es el único tipo de Estado que existe. Están los estados federales como Estados Unidos, en los que a pesar de ser un solo Estado, cada territorio delimitado mantiene cierta autonomía, como legislar, establecer impuestos o manejar su seguridad. También existen monarquías constitucionales y parlamentarias, como por ejemplo el Reino Unido. Pero hablemos de nuestra definición de Estado. La palabra república implica el cambio de autoridades elegidas cada cierto tiempo y que el poder emana de los ciudadanos. Que ésta sea democrática significa que los ciudadanos participan en la elección de estas personas. En nuestro caso, estamos en una democracia representativa, es decir, los electores no toman las decisiones directamente, sino que escogen a representantes para que tomen decisiones en su nombre. A cambio, los elegidos tienen la obligación de respetar la ley, los derechos humanos y las libertades que permiten mantener nuestro sistema político. Es decir, no pueden hacer lo que les plazca ni romper las reglas de juego. De hecho, esta es la característica principal para ser considerado un Estado de Derecho. Cuando hablamos de un Estado soberano e independiente, significa que dentro del territorio peruano no hay nivel más alto de poder y a nivel internacional tampoco estamos subordinados a ningún otro Estado.
En el Perú, el poder no se concentra en una sola institución. Siguiendo el principio de separación de poderes, concepto desarrollado en el siglo XVIII por el filósofo conocido como Montesquieu, contamos con el poder ejecutivo, legislativo y judicial para realizar las distintas tareas necesarias para mantener al Estado. A ellos se suman otros 10 órganos como el Tribunal Constitucional, que contrario a lo que se piensa no es parte del Poder Judicial, que son llamados organismos constitucionalmente autónomos. Estos funcionan con completa independencia de los poderes mencionados. Además, tenemos a los gobiernos regionales y locales que tienen autonomía para resolver asuntos dentro de su competencia. Esta división es muy importante, pues a pesar de que el presidente es considerado el jefe de Estado, los distintos poderes intentan lograr un equilibrio contrapesando las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Sin un monopolio de poder, podemos evitar situaciones autoritarias que no respeten los derechos que nuestra Constitución defiende. Pero hablemos un poco de cada una de estas instituciones. En esencia, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente, planifica y ejecuta las políticas de desarrollo a nivel nacional. Para esto, cuenta con la presidencia del Consejo de Ministros y otros 18 ministerios que se concentran en temas específicos como por ejemplo educación o salud. Como contrapeso legislativo es quien se encarga de reglamentar las leyes emitidas. Además, puede observarlas si es que no está de acuerdo con lo aprobado. Por otro lado, el Poder Legislativo, como su nombre lo indica, tiene como fin principal debatir y aprobar las leyes. Sin embargo, también ejerce control político sobre las demás autoridades. Por ejemplo, tiene que aprobar al Consejo de Ministros propuesto por el Ejecutivo. Asimismo, pueden abrir investigaciones a autoridades, incluyendo a los jueces, y sancionarlos si es que consideran que ha habido una infracción. Finalmente, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia y es a quien acudimos cuando la buscamos. Así, se encarga de que todos, ciudadanos y autoridades estatales, cumplan con las leyes vigentes. Pero, ¿para qué existe todo esto? Nuestra Constitución, texto legislativo de mayor jerarquía, asume como fin del Estado la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Así, pone al individuo y su libertad como el centro de toda decisión. Pero esto no sería posible sin algo llamado legitimidad. La legitimidad es, en términos simples, la aceptación y reconocimiento de los ciudadanos hacia sus leyes y su autoridad. Así, el Estado justifica su actuar en el poder otorgado y reconocido por la ciudadanía. Ahora, la Constitución no solo habla de la persona o delimita los poderes, también tiene un capítulo dedicado al régimen económico de nuestro país. Si quieres saber más sobre la relación entre estas reglas de juego y la economía, no te pierdas nuestro siguiente video. Ya, chicos. Un poquito más. Eso es importante para ubicarnos. Entonces, lo que vamos a ver en este curso es saber un poco, primero, cuáles son, vamos a ver cómo el Estado peruano ha decidido desde sus distintos poderes gestionar, actuar en temas ambientales. Nos vamos a hablar de leyes, sí, pero también tenemos que saber cómo estas leyes van a ser ejecutadas, implementadas a través del Poder Ejecutivo. Y bueno, también en los temas ambientales, el Poder Judicial tiene un rol importante, que es todo lo que vamos a ver en el último módulo, que es el de justicia ambiental. A ver, otra cosa que es importante saber cuando hablamos de derecho es que el derecho tiene distintas fuentes. O sea, nace el derecho como el conjunto de normas, de principios que rige una sociedad. Nace no solo de las leyes, sino también puede nacer de los pronunciamientos, de las decisiones que toman los jueces, porque finalmente son ellos los que van a interpretar las normas, de la costumbre, de los estudios que hacen las personas que estudian derecho, y también puede nacer de las declaraciones de voluntad que hacemos, de los contratos, ¿no? Los contratos, el hecho de que yo me ponga de acuerdo con alguien para decirle, oye, te alquilo un departamento y digamos, ok, la renta va a ser tal, el plazo va a ser tal y demás. Eso también es una fuente de derechos, de obligaciones. Dentro de todas estas fuentes de derechos, hay una que es, todas son importantes, pero hay una que es particularmente importante siempre, que es la famosa legislación, la ley.
Y eso nos hace referencia, nos lleva a que nosotros de manera general hablamos de la legislación cuando hacemos referencia a todas las normas jurídicas que rigen, ¿no? Que existen y que según nuestro sistema están escritas, ¿no? en papel y que tienen que cumplirse. Sin embargo, vamos a ver que dentro de este conjunto de normas existen distintas categorías o distintos niveles. ¿Y cuáles son esas categorías o niveles? Tenemos, no todas tienen el mismo nivel, no todas tienen el mismo rango. Lo que sucedió fue, en este caso, fue allá hace más de un siglo, en 1917, un señor llamado Hans Kelsen, austriaco, estableció y propuso que teníamos que tener, no todas las normas podían tener el mismo nivel, y estableció una pirámide que nos ayuda a definir cuáles son las normas de más alto rango, hay una sola, y luego nos dice cuáles son los distintos niveles de normas que existen. En la cúpula hay una sola, que es la Constitución. En segundo lugar, que es importante, ¿no? La Constitución. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de los temas ambientales. En segundo lugar, en realidad, estos están, según nuestro sistema, según el sistema peruano, los tratados y las leyes están al mismo nivel, ¿no? Hay sistemas en los que los tratados internacionales, hay países en los que los tratados internacionales tienen un rango supralegal, que está por encima, pero en el caso del Perú, el artículo 55 nos dice que están al mismo nivel de la ley. Luego están las leyes propiamente dichas, que son las leyes solamente, son aquellas disposiciones que son aprobadas por el Poder Legislativo, porque la Constitución dice, quien tiene la facultad de legislar es el Congreso, ¿no? Entonces solo las disposiciones que son aprobadas por el Congreso. Y que pueden ser de distintos tipos. Hay leyes que son generales, hay leyes especiales, hay leyes orgánicas, pero también pueden haber casos excepcionales en los que existan disposiciones que están en ese mismo nivel, pero han sido emitidas, por ejemplo, por el Poder Ejecutivo. Ese es el caso de los decretos legislativos, que se dan cuando el Congreso, que tiene la facultad natural, vamos a decir, de hacer leyes, vamos a decir de manera coloquial, le presta estas facultades al Poder Ejecutivo. ¿En qué casos normalmente? En casos en los que, justamente porque el Ejecutivo, como su nombre dice, es el que ejecuta, el que implementa las normas, implementa las políticas, conoce cuáles pueden ser las deficiencias o cuáles son los aspectos que tienen que ser atendidos de una forma diferente. Entonces se le puede hacer una delegación, se le puede hacer un préstamo de facultades legislativas y emitir lo que se conoce con el nombre de decretos legislativos. Esto es particularmente importante en los temas ambientales porque vamos a ver que hay varias normas ambientales, por ejemplo, la creación del Ministerio del Ambiente o ahorita no se me viene otra en la cabeza, o la Ley de Residuos Sólidos, por ejemplo, que han sido aprobadas a través de normas de decretos legislativos. Entonces, por ahí no quiero que crean que una ley está por encima de un decreto legislativo, sino están en el mismo nivel. Lo que varía aquí es quién la ha emitido. Estamos viendo que los decretos legislativos los hace el Poder Ejecutivo con autorización del Congreso y en casos concretos y bajo un procedimiento específico. Y el tercer rango que vamos a encontrar es el de los reglamentos, que normalmente están contenidos en decretos supremos, que son emitidos por el Poder Ejecutivo, y que justamente lo que hacen es pues aterrizar las leyes. Y también tenemos un cuarto rango, vamos a decir, que es el de las sentencias. En realidad, aquellos documentos donde se aplica la ley a un caso concreto. A un caso concreto. ¿Y cuál es ese caso concreto? Puede ser, por ejemplo, cuando el juez aplica el derecho a un caso concreto y tenemos sentencias,
Luego tenemos decisiones cuando la administración emite una decisión administrativa aplicándole al caso concreto, cuando entre los particulares se elaboran contratos o cuando los árbitros, que son una forma de justicia paralela, emiten decisiones arbitrales. Hasta ahí, chicos, nos vamos a quedar. Nos vemos el jueves. Vamos a terminar de hacer esta parte de introductoria y hacer nuestra práctica. Como ya tomé lista, sois libres, podéis ir en paz. Nos vemos el jueves. ¿Ya? Profesora, Dime. profesora, disculpe, el jueves que tenemos práctica sería nuestra primera exposición, por así decirlo. Claro, o el primer trabajo. Que en el momento nos va a designar usted. Ajá. Por eso es importante que el jueves estén todos, por favor. Como es tarde, yo creo que sí vamos a estar todos. Vamos a tener clase nocturna. Está bien, profesora, gracias. Gracias, chicos. Sí, nos vemos el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Chao, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ya, chao, chicos. Buenas noches.